Esta es la sección dura, la parte pensante, sesuda de tíos. Para eso prácticamente hemos nacido los tíos, para hacer reflexiones profundas. Y me encanta el nombrecito, la metafísica de la coyuntura. ¿Ah? ¿Qué tal? Un nombre uno dice, no, la coyuntura nomás no. Metafísica. Exactamente. Más allá de la coyuntura y de la física de la coyuntura. Y queremos hablar de un tema que tiene que ver con un poquito de las cosas que hemos hablado, ¿no? Y que vincula elementos que son casi hermanos, ¿no? Tiranía y corrupción. Doctor Sánchez, tiranía. Tiranía. La tiranía, para los filósofos clásicos, para Platón, era la última degradación del régimen político. Peor que la democracia. Peor que la democracia. La democracia era la antesala de la tiranía. La democracia era la antesala de la tiranía, porque lo que ocurría era que del verdadero gobierno, que era una monarquía con matices aristocráticos, ¿no?, se iba pasando a la timocracia, al gobierno de los ricos y luego el gobierno de la fuerza. La plutocracia. Y al final, claro, que sería la plutocracia, que es el gobierno de las pasiones, del Viene timos. la oclocracia. Y de ahí viene la oclocracia, sería la última parte de la democracia que es el gobierno de lo peor, ¿no?, y que da origen a la tiranía. Aristóteles definía las formas de gobierno en legítimas e ilegítimas por estar al servicio del bien común, ¿no? Entonces la monarquía, la aristocracia y la república eran el gobierno de uno, de pocos y de muchos respectivamente, pero al servicio del bien común, y por eso eran legítimos. Mientras que la tiranía, la oligarquía y la democracia eran el gobierno de uno, pocos o muchos, pero no al servicio del bien común, sino al servicio del bien de uno, particulares, de pocos o de muchos, pero nunca el bien común. Claro. Porque el bien común no es el bien no es lo mismo que el bien de muchos, ¿no? Porque a muchos les puede gustar que les den bienes bajos, pero el bien común es algo más allá de la vida virtuosa en sociedad, ¿no? Entonces, pero en extensión, la tiranía es el régimen aberrante, el régimen que no cumple con el fin del gobierno, sino que al contrario degrada a la sociedad, ¿no? Que no sirve a la sociedad, sino que degrada a la sociedad. Y en esa línea vamos a hacer un salto a las tiranías del siglo XX. Hablamos una panorámica, ¿no? Puede ser. Tiranías del siglo XX. ¿Por qué? Porque yo creo que las tiranías que hemos tenido son distintas, porque son como más absolutas, como más globales. Tú que además eres especialista en temas de derechos humanos. O sea, creo que no se ha visto en la historia, de repente me equivoco, violaciones a los proclamados derechos humanos más graves en la historia que en el siglo XX y XXI. ¿No? O sea, lo que las tiranías de hoy no son las tiranías de antes, que eran como más sectoriales o menos, yo las veo en todo caso más herméticas, ¿no? Las que hemos tenido. Ahora con la comunicación por allí que varía un poco el tema, pero ¿cómo ves tú el asunto? ¿Cuál es tu palabra? A ver, creo que la tecnología hace que la capacidad del hombre de dañar haya hecho que los últimos siglos, bien decías, sean siglos de genocidios de millones de personas en diferentes partes del mundo. ¿Qué mejor, digamos, elemento que el que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial para darnos cuenta, ¿verdad?, que es ahí cuando se fundan las Naciones Unidas y cuando, digamos, de alguna u otra manera se hace el acuerdo también de los derechos humanos tal cual los conocemos en esta época de la humanidad, ¿verdad? El producto, digamos, de este conflicto mundial donde murieron millones de personas, que se pudo llegar a un acuerdo, mal que bien, para tratar de que las personas vivan, digamos, en armonía. Tiranías ha habido muchas, por ejemplo, y hablando de Amnistía Internacional, recordaré una puntual, una que hubo en Portugal, que fue de ¿Salazar? Antonio Oliveira de Salazar. Lo voy a tener que defender yo, pero... ¿Y por qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer porque, ¿qué es lo que sucedió? Peter Benenson, que fue el creador de Amnistía Internacional, en el año 61, estaba sentado ahí en Londres, y agarra un periódico como este en La Guardian, y lee: 2 estudiantes en Portugal han sido retenidos, han sido apresados por brindar por la libertad en un bar. Por brindar por la libertad a 7 años de prisión en la dictadura de Salazar. Entonces Peter Benenson se indignó y lo que dijo: esto no puede suceder, y comenzó a hacer una campaña durante
mucho tiempo con sus amigos académicos, políticos, etcétera, para que mandaran cartas a lo que él denominó los presos de conciencia. Y tal fue la presión que él pudo lograr con sus amistades, etcétera, que los terminaron por liberar. Y ahí se fue una Amnistía Internacional, ¿no? O sea, porque había un par de borrachos gritando por la libertad. Que los metió un tirano a la cárcel solamente por brindar por la libertad. Y ahí comenzó Amnistía Internacional, allá por el 61. Bueno, ¿Vas a defender eso? Claro, porque estábamos Salazar era hablando... patísima de Franco, entonces no puede dejar de defenderlo. No, yo creo que era al revés, más bien. Franco era amigo de Salazar. Bueno. Porque Salazar yo creo que tuvo cosas mucho más claras que Franco en algunos puntos. Pero volviendo al tema. Habíamos hablado antes de empezar a filmar esto un poquito sobre los distintos tipos de tiranías, ¿no? Entonces, y existe también la tiranía del desorden. El desorden también es una tiranía, es decir, el desorden es también una corrupción. Y si uno estudia la historia de Portugal, a partir de 1917, pero incluso un poco antes, en 1917, cuando se mata al rey y al príncipe heredero, el gran desorden revolucionario que ocurre, y cómo este modesto, pero muy inteligente profesor de economía de la Universidad de Coimbra es llamado, primero como ministro de Economía, luego se vuelve hombre fuerte, y luego genera una propia institucionalidad que yo no me atrevería a llamar tiranía, más bien me atrevería a llamar un Estado de Derecho, distinto al de la democracia liberal que fue el Estado Nuevo de Portugal, y establece este sistema. Claro, les ha caído muy mal a todo el mundo, ¿no? Especialmente fuera de Portugal, considerando, por ejemplo, no solo las campañas de Amnistía Internacional en Portugal, sino también la novela de Tabucchi, Sostiene Pereira, ¿no? Donde lo ponen al pobre Salazar por las patas de los caballos. Pero lo cierto es que cuando se hizo la encuesta a fines de los años 90, inicios del 2000, sobre el portugués del milenio, la gente votó por internet y salió Salazar. Y eso significó que todos los académicos eran, no, pobre Portugal, etc. Pero claro, alguien diría también la tiranía de la mayoría, o la tiranía de las redes sociales, o del internet en aquel tiempo. Pero en fin, sea lo que fuere, ese es el gran problema del tema de la tiranía. Pero tú mira categorizar cuál es la tiranía. Porque alguien puede sostener... El tirano es el enemigo siempre. El tirano la demonización del otro. Por ejemplo, Luis Alonso ha hecho alguna referencia muy interesante a la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Que la Carta de San Francisco, todos estos instrumentos para los derechos humanos. Y cuando uno ve quiénes fueron los que lo establecieron los aliados, ¿no? Que el nombre de las Naciones Unidas, en verdad, si uno lee, por ejemplo, los periódicos antiguos, de los años 40, por ejemplo, de la Guerra Mundial, uno ve, las Naciones Unidas desembarcaron en Normandía. O sea, era el nombre de los aliados. Y no tenían ningún problema que se pongan Naciones Unidas los aliados. Pero ¿quién firmó estas declaraciones? La Unión Soviética, que era la mayor y más grande violadora de los derechos humanos, y que era ya la mayor de las tiranías, que es la ideocracia, es decir, el gobierno ideológico, el gobierno de los utópicos revolucionarios, que firmó la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, la pregunta sería, ¿hasta qué punto la Declaración de los Derechos Humanos sirve para algo? Considerando que después de la Declaración de los Derechos Humanos hemos tenido grandes genocidios, como el de Ruanda, como el de los Balcanes en los años 90, Corea del Norte, que es un estado totalitario, la guerra de las Coreas, que también tuvo muchos muertos civiles que no se cuentan, Vietnam, China, el gran salto adelante, la revolución cultural. Entonces, ¿hasta qué punto estamos protegidos? Yo creo que estamos más protegidos que hace unos, por lo menos en el Perú, que hace unos 70 años, ¿no? Cuando estábamos en el tiempo de las grandes proscripciones, ¿no? que ya es algo. Que ya es algo, ¿no? Pero estamos más protegidos, ¿no es cierto? Ahora. Bueno, yo estoy no podemos hacer té de tío sin que nos metan adentro. Todavía. Y podemos brindar con agua, que rico, está bien. Bueno, lo que tú dices es cierto porque tiene que ver con el desarrollo técnico normativo, pero no necesariamente condice con una ejecución en la realidad de eso, ¿no? O sea, Estados Unidos tal vez es el principal violador de las Naciones Unidas, lo acaba de demostrar lanzando misiles a Siria, lo hizo con Irak. Ya fue uno de los fundadores y principal promotor de Guantánamo, que hasta ahora lo tiene en Cuba. Claro. Entonces, claro, es efectivamente un desarrollo normativo, pero tal vez ahí podríamos retomar la conversación respecto también de los seres humanos en sí mismos, primacía de la realidad. La acción del ser humano, o sea, la norma en sí misma no va a cambiar nada. Exacto. Tendrán que ser hombres justos, tendrán que ser hombres prudentes, porque antes de iniciar esta conversación hablábamos de las virtudes cardinales, ¿no? Sí. Claro. ¿Dónde arranca? Pues? ¿Dónde arranca? Exacto, y arranca ahí, en la persona misma, ¿no? Y en la acción del ser humano. En ese sentido, por ejemplo,
una de las cosas que yo profeticé, no soy un profeta, pero decía es, dinero sin cultura es corrupción y violencia. O sea, la ecuación siempre ha funcionado así, o sea, donde comienza a haber dinero, donde comienza a haber poder, y no hay una cultura, la cultura entendida además como el cultivo de las personas, como esa mirada contemplativa del mundo, que es esencial, que es crucial, para no convertirte en un mono con pistola. Pues eso es lo que está pasando. O sea, la tiranía básicamente ha sido siempre eso. O sea, un hombre enceguecido por el poder que se juzga indispensable, fundamental, ¿no? Y que prolonga su ego pues, hasta los límites del país. Y ya está. O sea, nos pasó con Fujimori. Nos pasó con Ricardo III. Nos pasó con Ricardo III. Pasa en el teatro, ¿no? Como grandes parábolas. Justamente estamos haciendo, dicho sea de paso, aprovecho para invitar a la gente a Las Brujas de Salem. Va en el Teatro Fénix 24, 25 de junio, 1 y 2 de julio. ¿Y por qué la comento? Porque es una pieza que surge contra una persecución, ¿no? Que es la persecución de McCarthy contra los que juzgaba rojos, ¿no? Pero hay una cosa súper interesante en el texto de Miller que yo creo que es más grande que Miller, o sea, que es esta parábola de la acusación de brujería que tiene debajo intereses monstruosos, ¿no? Adueñarse de las tierras a los demás, etc. La lujuria, la avaricia, está todo metido ahí abajo, en verdad todos los vicios, ¿no? Pero Miller, burlándose del cristianismo, al final pone a Rebecca Nurse diciendo, hay un juicio más grande que este. Claro. Y eso es verdad. Esa es la única esperanza, ¿no? Exactamente. Es la esperanza de Antígona también. Exactamente. Sí. Yo no he nacido para el odio, sí, sino para el amor. Esa es la frase enorme de Antígona, ¿no? Entonces, yo creo que un combate contra la tiranía y la estupidez es en verdad la cultura. O sea, la cultura clásica, como muchas veces tú has defendido en varios foros. O sea, tenemos que volver a la cultura clásica. Tenemos que volver a los grandes clásicos, ¿no? Sí, Dante, Petrarca, Boccaccio, Cervantes, López de Vega. Exacto. Es que nos hemos olvidado de la condición pedagógica del ser humano, Sí. que se revela en la condición pedagógica del Estado también. Porque allí, por ejemplo, una cosa interesante que ocurre, ¿no? Si nosotros no podemos hablar de tiranías concretas y uno tiene un vecino, un pariente en esa tiranía, comenzamos a pelearnos. Pero si uno dice, bueno, ¿quién no va a estar de acuerdo con que Ricardo III es un tremendo maldito? Claro. ¿No? El Ricardo III de Shakespeare. Tú lo ves y dices, bueno, es la gran parábola de lo que no debe ocurrirnos, de lo que no debemos ser, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la cultura es una liberación de las tiranías, ¿no? De la tiranía de las pasiones, la tiranía del desorden. Y la cultura clásica. Exactamente. Porque la cultura romántica generó Auschwitz. ¿No? Porque cuando uno ve a los alemanes, por ejemplo, escuchando a Wagner, etcétera, cultivando el irracionalismo, eso también puede tener un problema, ¿no? Sí, pero mira, incluso ocurriendo eso, la manera de desmontarla no es perseguirla. Porque si no, ¿qué harías? ¿Una policía cultural? Que arreste a los que brinden por la libertad. Que impida que se monte Brecht, por ejemplo. Pero ¿acaso, digamos, limitarnos a ver los clásicos como la piedra angular de todo el pensamiento que entiendo que se está proponiendo, que dejamos de lado el Renacimiento, dejamos de lado, digamos, La modernidad. la modernidad? O sea, es decir, hay un paso del tiempo en la historia de la humanidad que hay que reconocerlo y hay que valorarlo. Tal vez una precisión. Cuando yo te hablo de clásicos, por ejemplo, para mí esta pieza de Miller del año 50 es un clásico. No, digamos, no la cultura helénica inmutable. Yo por lo menos no me estoy refiriendo solo a eso. El doctor Sánchez la defiende. Pero eso está muy bien. Como su piedra de trueque, ¿no? No, pero cuando yo te digo, o sea, por ejemplo, ¿ya? Tú ves, lo que pasa es que cuando nos hemos metido así obsesivamente en la bruja de Salem, el texto está bien construido y la historia es una parábola de verdad extraordinaria que bien podría estar en el siglo V, en el siglo de oro de Pericles, o sea, porque yo digo, es la historia de la persecución de la inteligencia, del sentido común y de la verdad. En verdad es el eterno combate entre la verdad y la mentira, ¿no? Interesante que lo digas porque me hace recordar una obra que la vi con Alberto Isola hace mucho tiempo acá, de Bertolt Brecht, Galileo Galilei. Que es la persecución de la inteligencia. Exactamente. Que es una parábola, porque en verdad la historia real de Galileo Galilei no fue así. Pero claro, es interesante Brecht, pero también eso nos lleva a pensar en el hombre, ¿no? Como dice el doctor Ortiz, en el hombre como ese misterio, como diría Sófocles en Antígona también, qué gran misterio, muchos misterios tiene el mundo, pero ningún misterio mayor que el hombre. Tenemos a Brecht
haciendo la defensa de la verdad en Galileo contra la Sí, mentira, claro. y a Brecht, autor haciendo eso, Brecht dramaturgo, y a Brecht persona defendiendo a Stalin, el mayor de los monstruos. Es que eso es lo interesante. Claro, entonces, O sea, ¿cómo lidiar con el mal? No, En la igual- naturaleza caída. Sí. ¿Cómo lidiar, por ejemplo, con el mal del estalinismo, que se infiltra por la cultura? ¿No será haciendo algo semejante a lo que hacía el senador McCarthy? ¿Quién sabe? Yo no creo. O persiguiendo a dos que están brindando por la libertad para evitar males mayores. Ese es el problema que nos corroe. Ese es el problema que nos corroe. Pero bueno, de verdad que son cuestiones que no se resuelven en una conversación, ¿no? Porque entonces, claro, quien promueve la mentira debe ser perseguido, Claro. ¿sí o no? ¿No? Y además, ¿por quién? Quien se supone que es dueño de la verdad. O sea, Incluso eso es lo me peligroso. has hecho acordar de algo que habla Max Weber y dice acerca de por ejemplo, siempre está mal mentir. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un momento en el cual, digamos que tú eres presidente de la República y te dicen, oye, bueno, pero ¿cuántos cañones o cuántos misiles tienes? Tú no les vas a decir. Tú posiblemente incluso vas a hacer que tienes más de los que supuestamente tienes, ¿verdad? Entonces, Es un jugar póker, ¿no? ¿cómo es como jugar póker? ¿No? Claro. Efectivamente. Entonces ahí también la verdad, digamos, absoluta, no necesariamente... Cuestiones serias las que se No. plantean en esta metafísica. Y Max Weber lo decía, ¿no? Santo Tomás Y decía... habla de claro, una especie de ética de la mentira también. por ejemplo, ¿No? O sea, por ejemplo, están persiguiendo a un tipo, se esconde en tu casa, tú sabes que lo van a matar. ¿Está acá? Tú le dices no. yo creo que Ujú. Kant diría que deberías decirle Imperativo sí. categórico. Que deberías decirle Kant- sí. claro. Pero Santo Tomás decía no. ¿Por No. qué? Porque Santo Tomás tenía una cosa bastante interesante que decía, lícito es engañar a quien es lícito matar. Y si están por matar, o sea, si es lícito Claro. por defensa propia Lógico. matar al asesino que está entrando para Es matar, lícito mentir. es lícito mentirle. Claro. Incluso está mucho más lícito antes que matarlo. Exactamente, porque evitas un mal como la muerte. Y Exacto. Ujú. la vida es más grande. Es el ejemplo Y de la la- tabla de Parnaso. Y la culpa de eso ¿No? la tendrá, la culpa de la mentira la caerá La el tiene asesino. razón. Claro. Exactamente. Porque La- tú mientes. La factura va para allá. Sí, la factura va a aparecer. Uno no se la queda. Muy bien, bueno, entre otras cosas, queridos amigos, una interesantísima metafísica de la coyuntura, porque saben que esto que suena a veces tan culturoso, tan alejado, en realidad está totalmente metido en lo que ocurre. Cuando tú miras el ProMovie y dices, señores, ¿cómo puede alguien hacer esto si no tenía terrenos? Y miente a la gente. Miente a la gente y Hace hace gente eso. humilde hacer cola por cosas, o sea, para darle un formulario que lo podía cobrar en internet. O sea, en verdad eso llega a niveles de crueldad. Sin duda. Entonces uno dice, estas cosas están metidas aquí. Señores, esto es la metafísica de la coyuntura de Dios.